Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer a Winnie Pooh. Vamos a seguir con el método que estábamos haciendo de buscar las formas básicas en la imagen para poder hacer un dibujo que sea simple para nosotros y que quede más o menos similar al original, lo más parecido posible. Así que bueno, prepárense y empezamos. Bueno, para arrancar vamos a hacer la base de un triángulo. Esta es la base, pero no un triángulo así. Va a estar inclinado un poco para la derecha. O sea, la línea que va para arriba del lado de la derecha va a estar más vertical que la línea de la izquierda. La línea de la izquierda va a estar más inclinada. Esta va a ser la base de la figura de Winnie Pooh. Después tenemos el triángulo. Marcamos la mitad del triángulo más o menos. Esta sería la mitad. Subimos un poquitín. Ahora vamos a hacer una especie de óvalo que no llegue a que no llegue al lateral izquierdo. Hacemos un óvalo suave, sin marcar muy fuerte el lápiz. Un óvalo que no pase por fuera y que no llegue a Es casi un redondel, pero es un poquito más estirado. No es un círculo, es un óvalo. Bueno, tenemos el óvalo. Esta vendría a ser la parte del cuerpito. Ahora, acá, en este sector de acá de la esquina inferior derecha, hacemos otro óvalo, pero que salga por afuera. Esta va a ser una patita, ¿no? Y acá hacemos otro óvalo que salga también por afuera. ¿Vieron? No toca la punta, sino que entra por adentro del óvalo primero que hicimos. Este óvalo sale y entra al otro óvalo. Sale por fuera del triángulo, entra al otro óvalo. Este óvalo sale por fuera del triángulo, sale por abajo del triángulo y entra al otro óvalo. Esa sería la ubicación de las dos patitas. Ahora, tenemos esta línea acá marcada, ¿no? Que es el centro del triángulo verticalmente. Cuando está unido con el óvalo, está ahí, en ese sector vamos a hacer otro óvalo en diagonal. Viste que estos dos están en diagonal. Bueno, vamos a hacer así. Estos son en diagonal. Y ahora, en la parte derecha del triángulo, hasta donde empieza el óvalo de la piernita, un poquito más abajo, hasta ahí, desde la mitad, un poquito más arriba, hasta ahí, hacemos otro óvalo. Entra, pasa por adentro, sale por fuera del triángulo. Ese sería el otro bracito. Ahora para la cara. Los detalles los hacemos después. Primero ubicamos todos los óvalos para guiarnos en cuanto a estructura. La carita. Marcamos más o menos la mitad de acá a acá. Ahí. Y hacemos hasta el vértice una línea. Justo por la línea donde termina el óvalo, hacemos un círculo.
del lado derecho vamos a hacer un óvalo. Tiene que tener más o menos de este lado. Vamos a hacer una curva así, no recto, la vamos a hacer inclinada la cabeza, una curva. Es apenas la curva, ¿vieron? Apenas la curva. Entonces tenemos este óvalo acá. Y del otro lado hacemos otro óvalo igual. ¿Ven? Pasa por adentro, sale por afuera del triángulo, entra por dentro del círculo, entra por dentro del círculo, sale por afuera del triángulo. La cantidad de que pasa por fuera del triángulo es más o menos parecida en cada lado. Ahora para la parte de la frente tenemos esta parte, ¿no? Cortamos la puntita. Bajamos y bajamos. Ya tenemos cortado ahí. Bajamos. Estas líneas les conviene hacerla para guiarse. Bajamos y bajamos. Y ahora redondeamos. Todas las líneas que hicimos, las redondeamos. Acá hago una especie de curvita, pero para afuera. Curvita para afuera. Curvita para adentro, curvita para adentro. Ahora voy a redondear la parte de afuera del óvalo de la izquierda, de la derecha, hasta pasar un poquito por adentro del triángulo. Ahora voy a la izquierda hasta llegar al triángulo. Tenemos el triángulo ahí, el triángulo ahí. Pasamos de la derecha, pasamos un poquito y de la izquierda llegamos hasta el triángulo. Pueden hacer lo que llegue hasta el triángulo. Vamos a hacer lo que llegue hasta el triángulo para que no se mareen mucho. Llega hasta el triángulo. Ahora, esta vendría a ser la cabecita, ¿no? Justo donde está la intersección del círculo con el óvalo, subimos, vamos un poquito, hacemos lo mismo, un poquito. Es por donde pasa la línea. Tenemos, esta va a ser la parte de la trompita. Acá hacemos otro círculo, medio óvalo. Y después, en la parte de abajo, le hacemos como una V corta. La parte de arriba la dejamos en el óvalo, la parte de abajo una V corta. Ahora, tenemos esta parte. Cortamos el círculo por un poco más abajo de la mitad. Lo cortamos. Salimos del círculo hasta el óvalo, un poquito. Salimos del círculo hasta el óvalo, un poquito, muy poquito. Y hacemos así. Venimos adentro del círculo de vuelta y hacemos la boquita. Es como una V curva o una U. No la hice en el centro, la hice desde el centro para la izquierda. Y la lengüita. Tenemos los ojitos, tenemos la nariz, tenemos la boca. Ahora, ¿viste que hicimos? El óvalo lo remarcamos hasta donde está el triángulo. Acá vamos a hacer para adentro del óvalo una curva, para adentro del óvalo una curva. Y del otro lado vamos a hacer una curva más estiradita que entre así, como una S vendría a ser. Sale para afuera del triángulo, entra para adentro del óvalo. Es una S así.
Ahora, donde está la intersección de estas dos líneas, vamos a hacer un círculo medio óvalo. Esa es la manito. Remarcamos el borde externo, o sea, lo que se une con las líneas, lo marcamos ahí. Y acá no vamos para abajo, seguimos hasta el otro óvalo. Acá vamos para adentro del óvalo, para adentro del óvalo. Y ahora seguimos el óvalo anterior, un poquito. Ahora, en la parte baja, donde se une el óvalo primero con el círculo de la mano, vamos a ir por el centro, así. No por acá, no por acá, por el centro, hasta donde se une el óvalo con el círculo de la panza, hasta ahí. Y acá lo que hacemos es remarcar el óvalo, remarcamos el óvalo hasta ahí. Tenemos la manita y nos metemos para adentro. Nos metemos para adentro en esta de la manito y en el otro lo dejamos ahí. Ahora en esta parte tenemos la remerita. La remerita tenemos esta línea que va así. Salimos del cachete y damos una curvita así. Remarcamos, le hacemos un bordecito así. Hasta ahí más o menos. Y acá lo que vamos a hacer va a ser una manguita. Hacemos así. Una curvita así. Y como medio corazón. Un corazón sería así. Hacemos medio corazón. Ahora vamos a la otra patita. Tenemos esta piernita, ¿no? En la punta extremo, en el extremo, por fuera del triángulo, en este sector, hacemos un óvalo. Entre un poquito del triángulo, traemos un óvalo, ¿no? Y adentro del óvalo, contra la parte izquierda, hacemos un óvalo más estirado. Ese sería el piecito. Remarcamos para no marearnos. Hacemos así. Hasta ahí. Un poquito más. Hasta el triángulo. El triángulo viene ahí, hasta el triángulo. Y en la parte de abajo, vamos así. Por dentro del óvalo, hasta el cuerpito. En la parte de arriba, seguimos el óvalo un poco, nos abrimos. Ahí tenemos la piernita. Remarcamos la panza, remarcamos esta parte del óvalo. Esta es la panza. Ahora vamos a la otra piernita. La otra piernita es por debajo del triángulo. Por debajo del triángulo vamos a hacer un círculo. Tiene que ser más o menos la misma. Traten de que sea el mismo tamaño del círculo que la otra patita. Sin presionar mucho el lápiz, porque después hay que borrarlo. Adentro del círculo, sobre la parte inferior, hacemos un óvalo. Ahora una vez que tenemos el óvalo marcado adentro de la patita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la parte que se toca con el triángulo, vamos a hacerla que suba. Así, haciendo una curva, como una S estirada. Vamos, remarcamos el óvalo.
remarcamos la parte de afuera de la patita. El círculo más grande vendría a ser del óvalo más grande. Y acá remarcamos la pierna. Sale por afuera del triángulo y entra ahí. Ahí tenemos la otra piernita. Ahora vamos a hacer el otro bracito. Para el otro bracito nos conviene primero hacer la parte del hombro. Tenemos acá el cuellito. Hacemos lo mismo que hicimos del otro lado. Una vueltita. Hacemos esta partecita así. Y en la parte de acá hacemos así. Teníamos el óvalo del brazo. Bueno, no sobre justo. Un poquito para la derecha. Un poquito para la derecha. Y más arriba. Hasta que llegue a la mitad del triángulo. Cuando llega a la mitad del triángulo, bajo, hago una S muy estirada y subo. Vieron que no uní con esta, subí por fuera y le hago otra así, como una Y. Ahora sigo en la parte esta del óvalo del brazo inicial, más o menos hasta esta altura. Casi llego a la línea que habíamos hecho. Cuando estoy acá, voy a hacer un óvalo acostado. Y ahora hago, remarco el óvalo acostado en la parte exterior y entro un poquito ahí. Y acá le hago otra liñita ahí. Y ahora para el bracito voy por adentro del óvalo, un poquito por adentro, y uno está así hasta la pierna. Se supone que acá hay un dedo gordo que no vemos porque está del otro lado. Ahora remarco el otro lado de la pancita, el otro lado del óvalo principal, remarco. Y me falta hacerle la remerita. Winnie Pooh tiene una remerita. La remerita va. Tenemos el óvalo del brazo, la manito, de la manito un poquito más abajo. Desde ahí nace. Y nace y termina debajo de la otra manga. Hasta acá. Lo que hacemos es hacer una curvita. Una curvita así. O como una S al revés, también muy estirada. Tenemos la remerita. En la parte de la manga, justo donde está la parte de la pera vendría a ser, acá, Winnie Pooh tiene un pliegue en la ropa. Así. En la otra le hacemos lo mismo, un pliegue. Ahora nos faltan las orejitas. Esta parte la voy a cortar un poquito. La orejita sale desde este punto hasta acá más o menos. No es muy grande. Son como unos circulitos así. Y la otra, lo mismo. Y ahora la ceja de Winnie Pooh están en la parte del ojito, un poquito más para arriba, sin llegar a la línea esta. Hago así. Y lo mismo al otro lado. La línea de arriba de la nariz.
me quedó muy abajo la nariz. Entonces lo que voy a hacer es levantarla un poquito. Y le voy a hacer un poquito más grande. Hago la curva de arriba y la B corta. Curva de arriba y la B corta o la U. Tenemos. ¿Sí? Ahora vamos a remarcar. En este caso yo voy a remarcar con un marrón. Bueno, ahora lo que hacemos básicamente es empezar a colorear pueden hacerlo con un marcador. Yo estoy usando un Pro Marker amarillo, pero pueden hacer con el marcador que tengan o con los colores directamente, con colores, lápices de colores, ¿sí? Yo lo estoy haciendo con el marcador para hacerlo más rápido y vamos a hacer una técnica combinada. Este marcador lo bueno que tiene es que no deja vetas. O sea, cuando vos pintas no quedan casi líneas entre... Viste que cuando pintas con la fibra por ahí te quedan líneas cuando pasas 2 veces por un sector. Bueno, con este marcador, el Pro Marker, no pasa eso. Está bueno por eso. Bueno, ya tenemos toda la carita. Con cuidado de no pasarnos. El video está acelerado, aviso, para que no piensen que yo en realidad estoy pintando así de rápido. No, está acelerado. Y bueno, vamos tratando de no pasar por sobre las líneas que habíamos hecho antes, ¿sí? Anteriormente lo remarcamos todo con marcador. Usamos un marcador marrón, no negro. Solamente usé negro en los ojitos, en la nariz y en las cejas. Después es todo marrón. Bueno, ahora la pancita. Ahora cuando terminemos de hacer el marcador, la base de marcador, vamos a agarrar el lápiz acuarelable Giotto o cualquier otro lápices que tengan ustedes. Yo uso los acuarelables, los escolares uso siempre los acuarelables. Bueno, no siempre, pero intento usar los acuarelables porque los acuarelables son más, como se dice, con más pigmento. Pintan mejor. Recuerden de esperar a que seque la fibra antes de hacer el segundo paso, porque el segundo paso va sobre la fibra. Ahora vamos a pintar con el rojo, vamos a pintar la remerita de Winnie Pooh.
Pro Marker rojo también. Estos Pro Marker me los gané en un concurso de una librería. Así que chicos, participen en los concursos. Bueno, ya prácticamente las capas bases las tenemos cocinadas. Si quieren algún personaje en específico, déjenmelo en la caja de comentarios y tratamos de hacerlo de este estilo. También recuerden que pueden suscribirse, es gratis. Y hay una sección nueva que es los miembros. Los miembros en mi canal se llaman los magios. Si quieres pertenecer a los magios, tenés que apretar el botoncito ese que dice unirte al canal. Bueno, ahí te unís y sos miembro y tenés cosas especiales, únicas para vos. Bueno, con el marroncito claro hacemos como una sombrita. Fíjense que no llego hasta el borde, dejo como una hilerita, como un espacio entre el bordecito y la línea. Hacemos más o menos las sombras. Recuerden que si hacemos sombras tenemos que pensar desde dónde viene la luz. Si la luz viene desde arriba, todo lo que tiene sombra tiene que ser la parte de inferior a los volúmenes. Entonces la parte inferior del bracito, la parte inferior de la nariz, la parte inferior del cachetito. Así vamos despegando cada parte del cuerpo, le vamos dando más nivel. No queda tan plana la figura. Este es un dibujo bastante simple para intentar hacerlo con los niños de la casa. Hacerlo con los abuelos también, ¿por qué no? Dibujar es bueno para el cerebro, previene el Alzheimer, concentrarse, ejercitas el cerebro, ejercitas la mano, es muy bueno. El centro de la oreja también, porque el centro de la oreja está como hundido. Y ahora la sombra que hace el bracito en la panza y un poquito en el lateral vamos a hacer. La parte baja de la pancita. Fíjense que es un degradé lo que hacemos, ¿sí? La sombra de la remera. Recuerden que son todos volúmenes. La remera produce sombra. El brazo produce sombra. El otro brazo también produce un poquito de sombra. Esa es la muequita de la piernita, del doblez de cuando te sentás así medio como se dice, acá se dice como a lo indio. No sé si en donde vos estás se dice de otra manera, con las piernas así, entrecruzadas. Bueno, la sombra de la manga también, recuerden eso, le damos un poquito de volumen al otro bracito. Este video me lo pidió Lore, por vos. Vamos a hacer el segundo Winnie Pooh. Y la última piernita. Quiero agradecerles a los nuevos miembros del canal y a los Patreons, que son las personas que están viendo en este momento. Muchísimas gracias por el apoyo y
Para mí es muy importante. Ahora vamos a agarrar un marroncito un poquito más claro. El otro era marrón claro pero tirando a café. Este es marrón tirando a mostaza, con un poco más de amarillo. Y con este hago sobre el que hice, presionando y haciendo como un degradé hacia la parte de más luz, ¿sí? Presionamos y hacemos el degradé para el sector donde más luz hay. ¿Ven cómo cambia? Cambia porque el color se integra. El color que estamos usando es una mezcla entre el color que aplicamos de la fibra y el color de la sombra. Entonces al presionar se integra y queda más realista. Hacemos esto en todos los sectores donde habíamos aplicado el marroncito, el anterior. Tengan paciencia, no se apuren, intenten hacerlo rápido. Si quieren ir pausando el video, pueden ir pausándolo para seguirlo a la misma velocidad. Bueno, ahora con un bordó vamos a hacer la sombra de lo que es las partes de la remerita para darle volumen a la remera. En el cuellito empezamos a darle movimiento. Estos pequeños detalles son los que hacen que tu dibujo cambie de ser plano a ser 3D. No lo que se llama 3D de 3D, sino como que tiene volumen, es más realista. Empieza a despegarse del papel. ¿Cómo se llamaba el amiguito de Winnie Pooh? El rosado, el chiquitito. Ayúdame con esa pregunta que no me acuerdo. ¿Quieren que lo dibujemos? Bueno, con el color piel o el salmón le estamos haciendo las partes de luces, no con blanco. Este no es blanco, es un salmón, ¿sí? En la parte de luz paso un poquito. No aprieto muy fuerte, voy haciendo de a capas suavecitas, ¿ven? Este ya con un bordó bastante oscuro o un marrón, cualquiera de los dos pueden usar un marrón oscuro o un bordó. Yo estoy usando un bordó oscuro, un bordó que es el granate. Hacemos la parte interna de la boca. Ya casi tenemos terminado nuestro Winnie Pooh. ¿Por qué? Porque Winnie Pooh tenía remera y no tenía pantalones. Estoy remarcando algunos sectores en la sombra, algunos fíjense que no es todo, en algunos sectores apenas, los más oscuros, estoy poniendo un poquito de bordó, granate, muy suave. Y sobre el bordó le mando el marroncito, el marrón mostaza.
Ahora sí, con el blanco vamos a hacer en las partes más brillosas de todas. Fíjense cómo va cambiando. Por eso no quería ponerle blanco de entrada. Hacemos la luz proyectada, la luz reflejada. Recuerden lo que vimos en el curso de dibujo gratuito. Dejo en la tarjetita si no lo viste. La umbra, la penumbra, recuerden todo eso, ¿sí? Acá lo aplicamos. ¿Ven cómo va cambiando? Con algunos sectores, blanco en algunos sectores hace la diferencia. Y bueno, ¿qué te pareció? Déjame un comentario, un like si te sirvió el video, si vas a intentar dibujarlo, me gustaría que me lo mandes. Yo tengo ahí abajo en la descripción del video, está en las redes, para que me mandes el dibujo, ¿sí? Gracias por mirar y nos vemos pronto.